Pues muy buenas noches, compañeros y compañeras. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al compañero Leopoldo Valle. Él es miembro del Partido Comunista de Cuba. Él ha sido colaborador del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y actualmente pues, se desempeña como consejero político en la Embajada de Cuba en México. El tema en el que nos va a ilustrar hoy es el Código de Familia ya en Cuba, que es muy importante que conozcamos, porque desde mi punto de vista, pues es de los más avanzados del mundo. Bienvenido, Leopoldo, gracias por aceptar esta invitación y pues te escuchamos atentamente. Primero, empezar por el agradecimiento a esta invitación. Ya hacía un tiempo que no teníamos un encuentro, que no charlábamos. Sin lugar a duda, como dice Pablo, es un tema muy importante, es un tema de mucha actualidad. Es un tema al cual se le ha prestado por parte de la Dirección de la Revolución una atención permanente, en tanto que va a abordar uno de los temas que nos definen como sociedad en este momento. Primero, la idea es contextualizar este proyecto del Código de las Familias, explicar su contexto, su condicionamiento sociohistórico. Es decir, estamos en presencia de una propuesta de ordenamiento jurídico que se da dentro del contexto de la actualización del modelo de socialismo cubano. Es un proceso que se inicia desde el 6º Congreso del Partido, en el 2011, y se ha venido actualizando en el 7º y más recientemente en el 8º Congreso del Partido. Se trata de un modelo de desarrollo para Cuba que tenga que ver no solo con el tema de superar la crisis generada por el bloqueo, sino también de estar en condiciones de gerenciar nuestro futuro. Básicamente, a partir de la ventaja comparativa de nuestro proceso histórico, que es el capital humano formado por la revolución, que son los hombres y mujeres que en este momento constituyen la vanguardia de nuestro proceso histórico. Múltiples transformaciones en el orden económico, relacionadas fundamentalmente con la utilización de las relaciones monetarias o mercantiles en función del desarrollo social y la satisfacción de las necesidades de la población. Tareas relacionadas también con una diversificación del empleo, es decir, la utilización del trabajo por cuenta propia como una herramienta en esa dirección, repito, de satisfacer las necesidades de la población. La planificación estratégica de un programa de desarrollo cubano hasta el 2030 significaron, entre otros factores, la necesidad de hacer, desde el punto de vista de la ley fundamental, algunos cambios que tuvieran un correlato institucional, todas estas transformaciones que se estaban dando en el orden económico. Y el 19 de abril del año 2019, el pueblo de Cuba aprobó una nueva constitución. La constitución de avanzada, que ratifica en su artículo 5 el papel rector del Partido Comunista de Cuba dentro de la estructura sociopolítica, o sea, dentro de la estructura de la sociedad, que ratifica nuestra voluntad de construir el socialismo, que ratifica nuestra visión del internacionalismo y el antiimperialismo como pilares de nuestra política, en fin, un grupo de cambios que se conceptualizaron en una carta magna nueva. Y dentro de los temas que más se discutió, quizás no en el orden de la importancia, digamos, de carácter estratégico, pero sí por lo novedoso de su planteamiento, fue el tema de las relaciones matrimoniales, fue el tema de las relaciones de pareja, el famoso artículo 68, que en el proceso amplio de discusión que se dio
en el cual participaron, por cierto, más de 8 millones de personas discutiendo nuestra Constitución, fue uno de los temas que más se discutió. Y se llegó a la conclusión de que aun y cuando fuera definido de forma general en la Constitución, se iba a elaborar una ley complementaria, que es de lo que se trata este Código de las Familias, para poder entonces ya en lo específico analizar el tema de las familias cubanas. Es un código, compañero, que cuando lo discutimos recientemente, discutimos la versión número 24 del código. O sea, es resultado de un trabajo multidisciplinario, un trabajo de expertos, un trabajo de especialistas de todas las ramas del saber, pero que como siempre, además de el elemento intelectual, también tuvo como correlato la amplia participación de la población en el debate en un nuevo Código de las Familias. Es un cuerpo legal novedoso, auténticamente cubano, latinoamericano, inclusivo, incluyente, ¿no? Es inclusivo, que tiene en cuenta nuestras particularidades históricas, nuestra ubicación geográfica, que toma en cuenta además los tratados internacionales a los cuales Cuba es signataria. Un cuerpo de ideas que tiene como objetivo fundamental actualizar la visión de la familia cubana que tenemos hoy y hacia dónde vamos en esa dirección. Es un código, es una propuesta de código que incluye 11 títulos que abordan, entre otros temas, por ejemplo, el tema de la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, el tema del parentesco, de la afiliación, de las relaciones parentales, del matrimonio, de la unión afectiva, etc. Es un código en extremo novedoso. Cuba, en el contexto del enfrentamiento al imperialismo yanqui, también tiene que enfrentarse a una campaña que pretende descalificar la obra de la revolución. Y en ese sentido, una de las líneas de ataque fundamentales en el orden de la descalificación es precisamente el tema de la violación de derechos humanos, de violación de libertades religiosas, de violación, digamos, en el orden de diferencias raciales. Y precisamente en este código de las familias se le va a dar respuesta, una respuesta revolucionaria, una respuesta novedosa a estas campañas que pretenden, repito, descalificar a la revolución. Para la ciencia social marxista, y esto queda recogido en las obras fundamentales de los clásicos del marxismo y de todo el pensamiento pedagógico que se desarrolló posteriormente en la Unión Soviética. Recuerden ustedes las obras de los pedagogos soviéticos más importantes. Queda bien definido que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Recuerden el trabajo de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, el análisis histórico que hace Engels, donde a partir de explicar el condicionamiento sociohistórico de la propiedad, analiza la evolución de las formas históricas de comunidades humanas, así como de las formas históricas de familia que se van a ir desarrollando históricamente. El Código de las Familias, para los cubanos, es un código de hoy, de la familia cubana actual, que es una familia diversa, es una familia donde se superan los esquemas, es una familia que también tiene que superar rezagos del pasado, atavismo, pero sin lugar a duda, como propuesta, es extraordinariamente rica y novedosa. En este código se persigue, entre otros objetivos, el de garantizar los derechos de la población más vulnerable. Estamos hablando de una definición de familia como forma histórica de comunidad humana, integrada por individuos que tienen lazos de consanguinidad y al mismo tiempo otros tipos de lazos que se van a desarrollar en la dinámica de las relaciones sociales. Históricamente está la figura en el derecho
de pater familia. Ese patriarca, que es quien determina a partir de la supuesta posición económica como quien mantiene el funcionamiento de la unidad familiar, quien tiene el uso de la patria potestad. Este nuevo código no va a suplantar lo que está establecido, sí lo va a actualizar en la dirección de que la familia no solo es un vínculo consanguíneo, la familia también es un vínculo que se desarrolla a partir de afinidades, a partir de vínculos consensuales que en última instancia también gozan de derechos a la hora de, digamos, formalizar temas relacionados con la herencia, con la repartición de bienes, con los compromisos que se contraen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de ejemplos que nos demostraban que el código de la familia con el que hemos estado trabajando nosotros hasta ahora se nos había quedado desactualizado. Le voy a poner un ejemplo. Una relación de pareja del mismo sexo, una relación de pareja del mismo sexo estable, pública, con un determinado nivel de reconocimiento social, pero que por no estar recogida este tipo de relación legalmente, entre comillas, legalmente, a fallecer uno de los integrantes de la pareja, el otro perdía todo tipo de derechos. Y si esa persona que fallecía tenía su familia, la familia estaba en condiciones de poder reclamar propiedades, de poder reclamar inclusive la vivienda de quien fue ese familiar que fallece y dejar a la otra persona totalmente desfavorecida. Un ejemplo de una situación como que una señora mayor, un señor mayor, cuyos hijos no la han atendido históricamente, se encuentra prácticamente en un estado de abandono, en una casa, y hay una persona que por las razones más diversas que pudieran hacerse, se encarga del cuidado de esa persona durante un periodo de tiempo prolongado. Y al fallecer la persona que estaba cuidando, los hijos o los familiares de esa persona reclaman la titularidad de la casa de ese familiar que nunca atendieron y se quedaba también en condiciones de indefensión. Como tendencia, la sociedad cubana se da o transita hacia la unión de carácter consensual. Nosotros tenemos una alta tasa de divorcios. Nosotros tenemos como tendencia, repito, también tenemos que muchas relaciones se contraen y no son registradas legalmente. Inclusive, esas familias que no son registradas legalmente tienen descendencia. Se establece que el matrimonio continúa siendo el vínculo fundamental, matrimonio que tiene que oficializarse ante un funcionario del Estado determinado, y a partir de que se realice, se formalice el mismo, usted tiene determinados derechos y determinados deberes a cumplir. Pero también esa unión que como tendencia se da mayoritariamente en este momento, que a la unión consensual, también goza de los mismos derechos en cuanto a deberes y obligaciones que se contraen en la pareja. Otro tema muy importante es el tema relacionado con la custodia de los hijos. Existía la tradición de que usted le tiene que poner obligatoriamente el orden de los apellidos de sus hijos, el padre en primer lugar como primer apellido, la madre en segundo. Va a quedar dispuesto una vez que se apruebe esta ley que no necesariamente tiene que ser así, como es el tema también de las obligaciones que se contraen a la hora de usted tener a su hijo, a su hija,
las obligaciones que se recogen por ley en el orden del mantenimiento, no solo en lo que se refiere a la alimentación, sino también a la formación del individuo, porque eso también es muy importante que se resalta en este código. Es decir, la sociedad cubana aspira a un nivel de prosperidad que no se asocia exclusivamente con el elemento de carácter material, sino un sentido de prosperidad que incluye el pleno desarrollo de la espiritualidad humana, y se continúa identificando que es la familia el principal proveedor, el principal garante de esa espiritualidad del ser humano. Se incluye dentro del sistema de relaciones que influyen en la familia, no solo el marco estrecho del vínculo consanguíneo y del vínculo de afinidad, sino también la escuela, las organizaciones políticas y de masa, y un factor que tiene que ver con la modernidad, que son las nuevas tecnologías de la información y su incidencia en el ámbito de la constitución de la familia. El tema también muy importante de la adopción. Estamos hablando de la adopción en sus múltiples facetas, la adopción en el ámbito de los diversos tipos de adopción que existen, la adopción de parejas exclusivas del mismo sexo como un elemento que se da, que se puede dar y que será permisible a partir de la aprobación del código. O sea, no va a constituir un tabú en cuanto van a gozar de los mismos derechos las parejas de dos sexos o las parejas de un mismo sexo. Es decir, de eso se trata, de garantizar la plena satisfacción de los intereses y las aspiraciones del ser humano. ¿Qué es importante en esta dirección? No convertir el tema llamado matrimonio igualitario en un elemento que politice un tema tan noble como es el tema de la formación y el desarrollo de la familia. El principal objetivo de la revolución es el desarrollo pleno y armónico de la personalidad, y la responsabilidad máxima en esto, compañeros, recae en el hogar, recae en la familia y se complementa con la acción de la escuela, se complementa con la acción de las organizaciones políticas de masa y también la incidencia que tienen los medios de difusión masiva en ellos. El tema de la definición de el parentesco es importante. Cómo este parentesco se da a partir de la consanguinidad, a partir de la afinidad socioafectiva y los compromisos que se adquieren a partir de ello. La obligación que se contrae de carácter legal en este tipo de unión afectiva y tiene que ver con el tema, decía hace un momento, de la alimentación, pero también tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano. La figura del cuidador, que la mencionaba hace un momento, que es una persona que bien del seno de la familia o bien a partir de una relación que se establezca. Inclusive hay una modalidad de trabajadores sociales en mi país, que son personas que son contratadas por el Estado como cuidadores de personas con limitaciones bien por edad o bien limitaciones de carácter físico, alguna dolencia que aqueja al ser humano. Estas personas tienen un trato especial, estas personas reciben una remuneración y en muchos casos, repito, a partir de que se establezcan litigios en relación con la titularidad de un bien, pueden llegar a ser favorecidas en el sentido del nuevo código. Quiero detenerme en un tema importante, que es el tema del matrimonio. Se reconoce en el nuevo código que la edad para contraer matrimonio es a partir de los 18 años. Si hay una situación donde el matrimonio se da antes de los 18, esto supone que se establezca un nivel de autorización judicial siempre a partir de los 16 años.
el tema de los bienes, se introduce la figura de la separación de bienes, que puede ser pactado antes y durante el matrimonio. Esto tiene que ver con los bienes que aportan cada uno de los cónyuges a la hora de formalizar la unión matrimonial. Esto no establecía este tema de la separación de bienes. Este se hacía una vez que finalizaba la unión. El reconocimiento del valor de la unión consensual, como le decía hace un momento, también hace extensivo este tema de la separación de bienes, el tema del mantenimiento, el tema de pago, inclusive de forma permanente, a partir de la separación de personas que tengan ya serias limitaciones de edad, es decir, que no se quede totalmente desprotegida. El acogimiento familiar. Muy importante. Las personas que están en condición de indefensión, personas que no tienen amparo filial y sin embargo personas de forma voluntaria recogen a estas personas, las cuidan en sus hogares y reciben a partir de ellos un financiamiento del Estado, bien como cuidador profesional o bien algún tipo de remuneración en función de mantener a estas personas. La tutela. La tutela es una figura que, si bien existía, va a tener una nueva connotación, específicamente en lo relacionado con las personas menores de edad y de aquellas personas de edad avanzada con una merma de sus facultades mentales. Este tutelaje es un tema que se analiza de forma muy estricta, se va a los antecedentes de la persona que va a ejercer como tutor, en función de que realmente sea una acción que le permita a la persona que es tutelada plena autonomía, plena dignidad, que no se den casos de violencia y que esa persona pueda ejercer plenos deberes. El adulto mayor, y hago una aclaración, cuando usted analiza la pirámide poblacional cubana actual como tendencia, ya la población adulta, es decir, de más de 60 años, es aproximadamente el 20% de la población. Es decir, una población que va envejeciendo, una población que deja de ser económicamente activa, es una población que básicamente va a ser consumidora, no solo consumidora de alimentos, no solo consumidora de artículos de uso y consumo, sino también una población eminentemente consumidora de afectos. Porque si algo caracteriza a este código de las familias, es que en el centro está el tema de garantizar los afectos suficientes y necesarios para el pleno uso y desarrollo de las facultades del individuo. Y esta población que cada vez envejece más requiere niveles de producción suficientemente amplios para garantizar su alimentación y sus niveles de vida estándares, pero al mismo tiempo también supone el desarrollo de una sociedad que haya sido capaz de desarrollar sentimientos de afecto hacia esas personas de la tercera edad. Y por eso es importante, repito, a la hora de designar quién puede ser tutor, a la hora de definir quién puede ser un cuidador, a la hora de definir cómo modificar la vida de estas personas que llegan a la tercera edad, repito, personas que han consagrado su vida, en el caso de Cuba, por ejemplo, a la construcción de una sociedad más justa, personas que se han consagrado, personas que han renunciado en muchos casos a muchas cosas en el orden material y espiritual, merecen entonces al final de su vida una vida digna, una vida responsable. Y de eso se trata
de que este Código de las Familias es un garante de los derechos de esta persona de la tercera edad. Se incluye la figura de la mediación en los conflictos. Es decir, hay un tribunal que tiene que ver específicamente con temas de naturaleza de familia. Hay distintas organizaciones políticas y de masa, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene todo un programa, que tiene varios programas encaminados a la atención a la familia, como los comités de defensa de la revolución, en fin. La sociedad civil cubana puesta en función de garante de los intereses de la familia y el desarrollo pleno de la familia. Se incluye la figura de la mediación, porque no todos los procesos, no todas las pugnas, las discrepancias, tienen que necesariamente ser llevadas ante un tribunal. Es decir, el tema de una figura donde, de un hecho, de una acción, donde se reúnan sujetos para, de forma civilizada, siempre que la causa que haya llevado a esto no sea una causa que tenga que ver con violación de la ley, con alteración de orden público, con actos probados de violencia, de usurpación de funciones, etcétera, es posible entonces sentar a las personas interesadas a dialogar en torno a la solución pacífica de un problema. Un tema que es recurrente en el tema del día a día del cubano, le voy a poner el ejemplo, es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, que tiene que ver con nuestro proceso histórico de desarrollo como nación, nuestra condición de país subdesarrollado y todos los avatares que tuvimos nosotros que enfrentar con la caída del campo socialista. Estamos hablando del tema de la vivienda, de un fondo habitacional que en muchos casos es muy antiguo, que el crecimiento de la población no ha ido aparejado del crecimiento de capacidades de albergue. Y en muchos casos el tema de la vivienda es uno de los problemas más acuciantes en la vida del cubano diario, ¿no? Y cómo este Código de las Familias, al analizar todo lo relativo a derechos y deberes que contraen los cónyuges y las familias en su sentido más amplio, tiene mucho que ver con el tema del derecho a uso y ocupación de la vivienda, siempre priorizando al más débil, siempre priorizando a aquella persona que por su naturaleza, entiéndase, la niñez o la tercera edad, requieren de mayores niveles de protección por parte de la sociedad. Repito, el litigio que pudiera darse en la cotidianidad por una casa, el litigio que puede darse en la cotidianidad por un tema de un uso, de un artículo de uso y consumo, o un tema que estuviera relacionado también con una manutención, en fin, múltiples problemas de la vida cotidiana, no solo del cubano. Tiene en este Código de las Familias una salida, una concreción, un nivel de aproximación a la solución, repito, dentro del marco de un proyecto de construcción de sociedad. Este proyecto se ha elaborado a partir de la pertenencia de Cuba a un conjunto de instituciones de carácter internacional. Cuba es signataria de un sinnúmero de leyes y de tratados que tienen que ver con la protección de la familia, y este código no entra en contradicción, es decir, se complementa todas estas acciones en función, repito, de algo novedoso, de algo nuevo. Para nosotros, el hecho de, en las condiciones actuales, proponernos
hacer un código de las familias nuevo, sin lugar a duda, constituye un reto. Un reto, pero no es posible hacer revolución si no se avanza en todos los aspectos, en todos los temas de la vida del cubano. Y repito, no se podía quedar por atrás, no se podía quedar rezagado el enfoque de nuestra visión de la familia. Esto tiene que ver con el Código Civil, con el Código Penal, con la ley de salud, con la ley de vivienda, con la ley de notariedad. Es decir, desde el punto de vista legal, también va a significar, en cuanto a acciones complementarias, un grupo de cosas que se van a actualizar en función de aplicar la ley de la familias que tenemos hoy en Cuba. Familias diversas, familias que aspiran a encontrar un lugar en este proceso de construcción del socialismo que hay que dar ganado, familias que deben continuar siendo la célula fundamental en nuestro proyecto de construcción del socialismo. A eso aspiramos, compañeros. Yo quiero dejarlo aquí, Pablo, que me parece que pudiera ser más rica la ronda de preguntas y respuestas. Solamente dejar esto aquí como una breve introducción. Muchas gracias, Leopoldo. Muy trascendental este tema. Tamara. Gracias, buenas noches. Bueno, yo solamente, al final, lo que a mí me llama mucho la atención y lo que resaltaría, pues es el nivel de humanidad que tiene esta reforma, ¿no? O sea, independientemente, porque es muy amplia, se está debatiendo, está trabajando, se ha participado el pueblo para realizarla, pues es su alto nivel de humanidad, ¿no? Y eso es lo que principalmente para mí pues, caracteriza la Revolución Cubana. Y en especial lo que yo quiero, por lo cual pido la palabra, es para invitar a todas y a todos a nuestro Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Ya veo que muchos de los que están aquí pues van a ser delegados, pero quien todavía no ha decidido si va o no, va a ser un encuentro maravilloso. El compañero Leopoldo estará durante todos los días del encuentro, con los cuales pues podemos platicar. Tenemos ahora también la gran noticia que además de los invitados que ya estaban, como Aleida Guevara, Baliño, un compañero historiador, Juan, el director de la Biblioteca José Martí, bueno, etcétera, Yusuan Palacios, Barnett, etcétera, va a estar el héroe de la República de Cuba, el compañero Gerardo Hernández Nordel. Es un compañero maravilloso, ya es el cuarto héroe de la República de Cuba que estará con nosotros en el Encuentro Nacional. Es una experiencia que pues, nos va a ayudar mucho a conocer de cerca la realidad cubana, vamos a aprender mucho, vamos a compartir con los compañeros, compañeras durante 2 días el encuentro, se va a hacer pues, de una excelente calidad. Ojalá se animen, ahí están los programas, van a salir camiones de la Ciudad de México, 500 pesos ida y vuelta. Allá tenemos hospedaje, si quieren ir a acampar, van a ver la posibilidad de solo lleguen su sleeping y pueden acampar en algún lugar. Todo lo demás, las comidas, van a ser parte del encuentro de solidaridad. Ojalá nos veamos por allá, vamos a aprender mucho y bueno, pues nada más, era lo que quería compartir. Gracias, Pablo. Leopoldo. Y como decía Tamara, la virtud de la continuidad del humanismo a la hora de la revolución. La virtud que tiene el código es que se parece a la Cuba de hoy. Se parece a la Cuba de hoy que resiste y avanza pese a todas las dificultades. Y tiene la virtud de continuar identificando a la familia como la célula básica de la sociedad cubana. Actualiza la visión de la familia que somos en Cuba. Familia diversa, familia amplia, familia que asume el reto, sobre todo las madres, como la base de esa relación, asume el reto de enfrentar el día a día con limitaciones en el orden material, pero que continúa dando espiritualidad. Y esos, compañeros, son valores muy importantes porque eso es lo que nos define como proyecto socialista. La idea de que vamos a continuar resistiendo, la idea de que vamos a hacer el código inclusivo, moderno,
identitariamente cubano, con el respeto a la diferencia por encima de todo, es decir, unidad en la diferencia, afirmarnos como pueblo, afirmando las raíces históricas de las cosas que hemos logrado y sobre todo seguir siendo internacionalistas. Esos son valores, compañeros, que nos definen y que tienen mucho que ver con la familia que somos y a la que aspiramos continuar siendo. Yo le agradezco una vez más el espacio, Pablo, y como siempre te he dicho, cualquier tema que le interese al grupo que tenga que ver con la realidad cubana, humildemente estamos a la orden para poder compartir y discutir con los compañeros. Yo quiero que pasen una buena noche, Pablo. Reiterar la invitación que hace la hermana Tamara. Vernos después de 2 años va a ser muy importante. Contarnos la vivencia, que seguimos estando al lado de la revolución, es compromiso. No tenemos de otra que ser libres. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, camarada Leopoldo. Es muy importante esta información que tenemos todos los que simpatizamos con Cuba y necesitamos demostrar cómo en Cuba el centro de la organización de la sociedad es el ser humano y su célula, que es la familia. Es muy importante dar esta lucha contra las noticias falsas y que el pueblo mexicano reconozca más cercanamente cuál es la situación en Cuba, que efectivamente es un gran ejemplo para América entera y para el mundo. De ahí nuestro apoyo, nuestro agradecimiento por las enseñanzas que nos da la Revolución Cubana y pues toda nuestra solidaridad. Y esperamos que todos los que podamos de nosotras y nosotros estemos en Jalapa en este importante encuentro el 14 y 15 de mayo. Muchas gracias, Leopoldo, muchas gracias, Tamara, gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Abrazo a todas y todos desde Guanajuato.